Muy bien, gracias por venir. Estamos estudiando el tema de la oración. Y en esta noche estamos enfocando en el tipo de oración que se llama oración para el avance del reino de Dios. Y ya tocamos este tema en la sección anterior diciendo que uno tiene que tener el reino de Cristo reinando, dominando en uno, para poder participar en la expansión del reino en el mundo. Y vamos a orar para pedirle a Dios su ayuda. Oremos. Gracias, Padre, por esta parte de tus enseñanzas. Gracias porque esta parte acerca de la comunión contigo es muy, muy rica y nos nutre mucho. Y también te damos gracias por las experiencias muy bendecidas que nos has dado en la comunión de oración aquí en esta iglesia. También te pido que me ayudes a enseñar con claridad esta sección y este concepto de cómo participar y la necesidad de participar en el avance del reino de Dios aquí en la tierra. Damos gracias una vez más por permitirnos estar aquí en tu presencia y enfocar en las enseñanzas tan preciosas de tu palabra. En el nombre de Cristo te lo pedimos todo, tanto las gracias. Amén. Muy bien. Normalmente no confieso este tipo de experiencia, pero tuve una experiencia muy rica esta mañana. Quizás por el cambio de reloj me desperté como a las 4:30, por ahí. Y a las 5 desayuné y casi a las 6 empecé a estudiar la palabra y leí por completo el libro de Lucas, que son 24 capítulos. Y leí el libro solo con una pregunta en mente. Había oído a algunos eruditos decir que el Evangelio de Lucas es el Evangelio que más se enfoca en la oración. Y quería ver dos cosas. Yo quería ver a personas orando en el Evangelio. Yo quería ver a Jesús orando. Y quería escuchar lo que Jesús quería enseñarnos acerca de la oración. Y encontré, docenas tras docenas de textos, y noté todo aquí en esta hoja, 2 hojas. Y, por ejemplo, todo lo que las personas en este evangelio hacían de importancia, las hacían desde el contexto de la oración. Y cada vez que Jesús hizo un milagro, todo el mundo empezó a orar, es decir, a alabar. Entonces, eso me tocó y la observación fue significativa. Jesús mismo estaba orando durante su bautizo cuando vino el Espíritu Santo para llenarlo sin medida para que pudiera cumplir con su ministerio. Y eso me toca a mí porque si Cristo lo haría o lo hiciera, ¿qué más nosotros, verdad? Si vamos a poder ministrar, servir con efectividad, si vamos a tener la llenura del Espíritu Santo, ¿cómo podemos experimentar eso? Orando. Y Cristo, cuando está todo al final del libro también, cuando Cristo ascendió, algunas de las últimas instrucciones que Él les dio a sus discípulos fueron que no hicieran nada hasta que viniera el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo vino y les llenó con poder y de inmediato empezaron a evangelizar y a predicar la palabra. Hay un montón de ejemplos como esos también a través del libro de los Hechos. También muy a menudo Lucas reporta que Cristo se apartó a un lugar a solas a orar. Cristo pasó noches completas. Nosotros nos aplaudimos cuando pasamos 3 horas orando, Cristo toda la noche.
Y Cristo mantenía contacto, comunión con su Padre constantemente en oración, orando en voz alta, comunicándose, conversando en voz alta con su Padre Celestial. ¿Por qué? Porque quería mantener esa unidad, esa intimidad, esa comunión. Es más, él dependía del Padre por todo lo que hacía, porque los tres son uno. Y si Él lo hacía, cuanto más nosotros. Bueno, muchos ejemplos más. Voy a seguir a Cristo antes de multiplicar los panes y darles de comer a 5,000 personas, oró, dándoles gracias. En el contexto del milagro, oró. ¿Recuerden cuando Él resucitó a Lázaro? ¿Qué hizo primero? Oró al Padre. Entonces, depender del Padre en oración para poder hacer ese milagro de levantar a Lázaro de la muerte. Cristo siempre oraba alabando a Dios, lleno del Espíritu Santo, capítulo 10, versículo 21. Y vamos a tocar estos dos ejemplos en un momentito, pero Cristo principalmente cuando enseña en Lucas acerca de la oración, el énfasis de Él para nosotros es la persistencia. Que continuemos, no importa si recibamos en este instante la respuesta, que sigamos en persistencia orando. Y cuando Él estaba contemplando su propio sacrificio en la cruz, ¿a dónde fue? Al jardín para orar. Invitó a sus discípulos y se quedaron dormidos. Pero Él quería que sus discípulos también oraran apoyándolo en este momento de crisis. Entonces, no estoy exagerando, nunca ha sido una crisis más grande que esta. Un solo hombre cargando el pecado del mundo en sus hombros. Un hombre al punto de sufrir la ira infinita de Dios mismo. Un hombre dispuesto a sufrir las llamas del infierno por billones tras billones de personas. ¿Qué cosa? Él está contemplando esto y le pide a Dios, por favor, si hay otra manera de hacer esto, vamos a elegir esa manera. Pero si no, que no sea mi voluntad, sino tuya. Y se fue a la cruz. ¿Y qué hacía de la cruz? Oraba constantemente. Padre, perdónanos porque no saben lo que están haciendo. Orando de la cruz. Todo esto está en Lucas. Y las últimas palabras que Lucas tiene en la boca de Jesucristo, en la labio de Jesucristo, es: yo encomiendo en tus manos mi espíritu. Y así murió. Murió orando. Empezó su ministerio orando. Experimentó la llenura del Espíritu Santo orando. Hacía todos sus milagros orando. Antes de elegir a sus discípulos, pasó toda la noche orando para tener sabiduría para poder elegir a los discípulos. Y antes de ir a la cruz, pasó horas orando. Y cuando estaba en la cruz, oraba. Y las últimas palabras de la cruz fueron: en tus manos encomiendo mi espíritu. Entonces, estos ejemplos de Lucas me enseñan mucho. Que enseñan que Cristo no nada más nos instruye en cómo orar, pero es un gran ejemplo. Es un ejemplo supremo. El ejemplo de estar en comunión constante con su Padre. Vamos a leer 3 textos de Lucas. Y la primera se encuentra en hoja número 2. El rey está aquí y el rey viene. ¿Qué significa eso? ¿El rey está aquí? ¿El reino aquí está? Y si Cristo está manifestando su gloria, si está expandiendo su influencia, el reino aquí está. Pero el reino no está consumado. Entonces el rey ha de venir. El rey vendrá un día. Entonces, cuando estudiamos la clase sobre escatología o sobre la doctrina de las cosas finales, dijimos que en un sentido el reino sí está ya, pero
todavía no. Está ya, pero todavía no. Entonces, en un sentido, Cristo está manifestando su reino ahora, pero no como lo va a hacer en el futuro. Entonces, todo se va a consumar cuando Cristo venga. Bueno, no vamos a leer todo esto, pero este texto en Lucas 19 toca la parte del domingo antes de la resurrección de Jesucristo. En nuestro calendario de la iglesia observamos lo que se llama el Día de las Palmas. Y en ese día Cristo entró en Jerusalén montado en burro, no en animal majestuoso, no en caballo, pero en un animal humilde, trabajador, no muy elegante, sencillo, ilustrando que Él es rey y viene aceptando las alabanzas. Hosana, hosana, alabado sea. Este versículo dice que al acercarse él a la bajada, versículo 37, del monte de los olivos, todos los discípulos se entusiasmaron y comenzaron a alabar a Dios por tantos milagros que habían visto. Entonces estaban alabándole porque pensaban que, wow, manifiesta ciertos atributos del Mesías, puede ser el Mesías, y por eso gritaban, bendito el Rey que viene. En el nombre del Señor, paz en el cielo y gloria en las alturas. Algunos de los fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús: Maestro, reprende a tus discípulos. ¿Por qué? Porque lo estaban alabando. Y esos gritos de elogio a Jesús iban a arriesgar la posición y la seguridad de Israel como nación bajo el Imperio Romano y también su libertad religiosa, porque ¿quién se sintió amenazado por esas alabanzas? Y especialmente el rey. Y por eso Cristo sabía que el hecho de que Él estaba permitiendo estas canciones de alabanza públicamente, que sus días estaban numerados, que ya estaba a punto de ser crucificado por las autoridades. Pero llegó la hora y al fin de cuentas Él permite este tipo de expresión, alabándole como rey. ¿Y qué fue su respuesta? Les aseguro que si ellos se callan, gritarán las piedras. ¿Por qué? Porque Él es el rey. Y si los seres humanos no lo alaban, literalmente, no es metáfora, literalmente hablando, las piedras lo van a alabar. Lo que vemos aquí es que Cristo es el rey y Cristo merece ser respetado y adorado y alabado como rey. Y es inevitable que Jesús sea coronado. Muchos salmos, Salmo 2, Salmo 110, muchos salmos mesiánicos, muchos salmos de coronación enseñan la necesidad absoluta de que éste sea coronado como rey. Cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró. Okay. Viene como rey poderoso, viene como rey humilde, porque es un rey que reina por servir. No es como otros reyes, no es como los candidatos para la presidencia. Es un rey humilde que ejerce su autoridad en sacrificio, en servicio, en entrega por su pueblo. Provee hasta lo máximo para sus súbditos. ¿Requiere obediencia? Por supuesto que sí, pero no antes o después de que Él muestra qué tipo de rey es. Poderoso, majestuoso, humilde, servidor, sacrificándose por su pueblo, constantemente sirviendo las necesidades más altas
y por supuesto, Él puede esperar obediencia y sumisión. Pero aquí dice, cuando se acercaba a Jerusalén, este rey que había creado el universo, este rey que había venido como rey, se acercaba a Jerusalén, vio la ciudad y lloró, diciendo, como quisiera que yo supieras que lo que te puede traer paz, pero eso ahora está oculto a tus ojos. Te sobrevendrán días en que tus enemigos levantarán un muro y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán ni una piedra sobre otra, porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Wow, entonces, ¿por qué llora? No lo conocieron. Es como Juan dijo en capítulo 1, Él vino al mundo, el mundo no lo reconoció, Él vino a lo suyo y lo suyo no lo aceptó. Wow. Entonces, hay que pensar en términos bastante amplios, ¿ok? Porque cuando Dios estableció su pueblo, ¿qué fue su intención? ¿Qué fue su propósito? ¿Qué es lo que Dios le había prometido a Abraham que iba a hacer con este pueblo, esta familia? ¿Qué fue el plan de Dios para Israel? Dios quería bendecirles a través de Israel a todas las naciones. Entonces, Él llega a este pueblo y este pueblo no lo acepta. Entonces, Él llora porque Él quería atraer a este pueblo, amar a este pueblo, mostrarle cariño y darle poder, influencia y todos los dones de Dios. ¿Para qué? Para expandir su reino. Y ya, tiene que desviarse. Tiene que ejercer otro plan. Y por supuesto que sí, hay un remanente, hay un pueblo chiquitito. Y cuando Cristo murió, habían como 120 personas orando, esperando al Espíritu Santo. Empezó con un grupito de creyentes en Él, un grupito de judíos verdaderos, porque Pablo define un judío verdadero como el que tiene su corazón circuncidado, cortado, limpiado por la cirugía del Espíritu Santo. Y nosotros también llegamos a ser parte de este grupito de judíos por tener a un corazón circuncidado, cortado, limpiado, salvado, lavado por el Espíritu Santo. Llegamos a ser parte de Jesucristo, ese judío, y parte de los demás judíos. En otras palabras, llegamos a ser judíos para que podamos colaborar como súbditos del Rey para poder avanzar el reino de Dios con nuestro guía Jesucristo y Rey, Señor y Salvador. Y esto es lo que Cristo recobra ánimo diciendo proféticamente en versículo 46, mi casa será casa de oración. Entonces está citando un salmo, ¿verdad? Y el salmo dice que mi casa será casa de oración para todas las naciones. En otras palabras, Cristo sabe que aunque este grupo ahora, este grupo de judíos, este pueblo judío no lo acepta, Él sabe que su reino se avanzará. Porque habrán otros que iban a venir para formar parte de este ejército para poder avanzar el reino. Y así fue, y así es. Y por eso el tema o el lema de nuestra iglesia. Queremos que nuestra iglesia sea casa de oración para todas las naciones y
que empecemos orando. Hay que orar, ¿verdad? Si vamos a nombrar nuestra iglesia casa de oración para todas las naciones, si no oramos, ni somos casa. Y si no oramos, no somos casa que esté cumpliendo con el propósito de Dios de usar esta casa para alcanzar a todas las naciones. Entonces tenemos que orar. Y voy a dejar de hablar, ahora tengo mucho material más para compartir en otro día. Pero vamos a agrupar las mesas y vamos a orar en grupo, oraciones para avanzar el reino, oraciones para edificar la iglesia, oraciones que la iglesia sea casa de oración para todas las naciones. Oración pidiéndole a Dios que nos llene con el Espíritu Santo para darnos poder, ánimo, para darnos efectividad, para abrirnos puertas, darnos oportunidades, darnos claridad mental, como Pablo dice, dominio propio, disciplina, claridad de pensar, claridad de hablar, valentía de nuevo, amor, respeto, una preparación para poder contestar a cualquiera que nos pida razón por la esperanza que tenemos. Todo esto son oraciones para avanzar el reino. Y por favor, mientras que estemos orando, empezando con el pastor, que todos nosotros estemos pensando en peticiones específicas para la iglesia que conocemos, la iglesia donde adoramos a Dios, donde tenemos comunión, y aquí en Key Biscayne, el pueblo de Dios acá. Pero vamos a anotar en nuestras hojas nombres de personas las cuales podamos tener influencia, darles un testimonio, darles parte del Evangelio, invitarles a la iglesia, por lo menos una. Oremos. Padre nuestro, ayúdanos, porque la palabra es perezosos. Estamos muy contentos en nuestro confort, bañándonos constantemente en estas bendiciones. Y entendemos que tarde o temprano vamos a estancarnos en este lago de bendiciones si no las compartimos. Ayúdanos a entender de verdad lo que es el Evangelio para que tengamos este gozo y esta disposición de enseñarles a otros y de evangelizar, comunicando las buenas nuevas con otras personas. Padre, te pido que empieces en mí, por favor, que me des este empeño, esta motivación. Gracias por las personas que has puesto a mi alrededor, personas con las cuales he tenido oportunidad recientemente para compartir el Evangelio. Pero yo te pido que algunas de esas personas vengan este mismo domingo a la iglesia para nada más escuchar tu palabra, pero experimentar la presencia de ti en la comunión de los santos y así experimentar el amor de Cristo, la presencia de Cristo, la sabiduría de Cristo. Todo esto, Padre nuestro, te pedimos basado en las promesas que nos has dado. Gracias, Padre, por amarnos tanto. Te amamos porque tú nos amaste primero. Y te lo pedimos todo esto en el nombre precioso de Jesucristo nuestro Señor. Amén.